día de ayer nos mostraba un tubo proximal, del cual ¿no? tenemos que recordar que 65% de sodio digamos, gracias a que se resuelve el agua, gracias a una difusión, a una ósmosis, ¿no? Una ósmosis, ya que se reabsorbe sodio, ¿no? Por transporte activo primario y secundario, ¿no? Conjuntamente con glucosa y otros aminoácidos, y en este lado va a haber mayor concentración de solutos posterior a la reabsorción de solutos, ¿no? Por tal razón el agua que está llegando acá, ¿no? Que es 125 ml por minuto de sangre lo que se filtra, ¿no? Entonces el agua pasa por ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es el paso de agua a través de una barrera semipermeable de un lugar de mayor concentración a menor. Un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Hasta listo. ¿Cuántos alumnos son en segundo? Deben ser, ¿cuántos? ¿200? 450. El análisis. ¿Ya? El análisis. Muy bien. No estamos hablando de nada, estamos hablando de aplicación. Ok, entonces, hasta ahí estábamos claros, ¿no? Y la aplicación clínica es que ya a este nivel tenemos objetivos terapéuticos. Acá ¿no? actúan las glifosinas. Una de las más conocidas es dapaglifosina. Muy bien, dapaglifosina. Las dosis diarias de 10 miligramos por vía oral cada 24 horas. Muy bien. Estas glifosinas sirven para evitar la reabsorción de sodio y glucosa a ese nivel. Muy bien. ¿No? Y mejorar los niveles de glucosa en el paciente, mejorar los niveles de presión arterial. Muy bien. También se dice que mejora los niveles de proteinuria, ¿no? Un paciente diabético generalmente tiene proteinuria. Justo ayer, me olvidé sacarlo, ¿no? Justo ayer después de ustedes fui a atender la consulta en el hospital y tenía mira que le saqué foto y así me hubiesen entendido mejor. Tenía un paciente que es enfermo renal con diabetes. ¿Muy bien? Entonces tiene proteinuria de 3 gramos. Como vamos a ver la siguiente semana, la proteinuria no debe exceder los 0.15 gramos. Él tenía 3 gramos de proteinuria. Entonces, las proteínas cuando son filtradas y recorren todo lo que son los túbulos, ¿no? Van a recorrer todos los túbulos, ¿no? Proximal, distal, etcétera, provoca daño en el riñón. Entonces, el objetivo de un paciente diabético, además de controlar su azúcar, etc., el objetivo de controlar ¿no? su enfermedad renal es disminuir la proteína. Entonces le dimos dapaglifosina, ¿ya? Y la proteinuria bajó a ¿cuánto? A 0.5 gramos, que ya es un valor aceptable, de 3 gramos a 0.5 gramos. ¿Pero qué tenía en su examen de orina? ¿Qué creen que tenía? Tenía glucosuria de 1000 miligramos. 1000 miligramos de glucosuria. Pero eso no era porque el paciente tenía la glucosa alta, era porque las glifosinas estaban bloqueando la reabsorción de glucosa. O sea, cuando ustedes vean un examen de orina, vean glucosuria, diabético mal controlado. Ustedes ya deben preguntar, ¿sabe qué señor? ¿Qué medicamentos toma? Tal. Dapaglifosina. Ya, entonces ya entiendo por qué es la glucosuria. ¿No? Muy bien. Acá, anhidrasa carbónica. ¿Para qué sirve la anhidrasa carbónica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Reabsorber qué? ¿Hidrógeno o bicarbonato? Bicarbonato. El bicarbonato está llegando, ¿no? Del filtrado a la luz tubular y este se reabsorbe, ¿no? Gracias a los procesos de la anhidrasa carbónica, ¿no? Se reabsorbe, ¿no? El bicarbonato hacia el lado intersticial. Hay medicamentos, no lo puse acá, que inhiben la anhidrasa carbónica, que se conocen diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Uno de ellos se llama acetosolamina. Acetosolamina. Bien. Eso lo usan generalmente para pacientes
¿no? Con glaucoma, ¿ya? Porque hay aumento de la presión intraocular, necesitamos que el paciente disminuya esa presión, que disminuya la formación de líquido. Se usa para qué más que para el soroche. ¿Qué es el soroche? Mala lectura. En esos casos. ¿Muy bien? Y de esto incluso ustedes ya pueden sacar el efecto adverso del medicamento. ¿Saben qué es acidosis y alcalosis? ¿Sí? Acidosis es cuando el pH está menos de 7.35 y alcalosis más de 7.45. La acidosis puede ser por disminución del bicarbonato en sangre. Entonces, si yo le doy a un paciente un inhibidor de anhidrasa carbónica, estoy bloqueando ¿qué? La reabsorción de qué electrolito? De bicarbonato. Si no se reabsorbe el bicarbonato a nivel renal, voy a tener como efecto adverso también una acidosis metabólica. ¿Okay? Muy bien, ya hemos hablado del síndrome de Fanconi, que se caracteriza por una lesión tubular, ¿no? Una lesión de las células tubulares, y como consecuencia tiene la mala absorción, ¿no? O mala reabsorción de todo lo que se absorbe en el túbulo proximal. ¿Qué es lo que absorbe? Sodio, fósforo, glucosa, aminoácidos, ácido úrico, ¿no? Entre otros. El paciente va a tener glucosuria, aminoaciduria, etc. Vamos al transporte de solutos en el asa de Henle. ¿Muy bien? El asa de Henle está dividido en una rama descendente fina, en una rama ascendente fina y una rama gruesa ascendente, ¿no? Ya el asa de Henle se caracteriza porque no tiene un borde en cepillo. El túbulo proximal tiene un borde en cepillo, ¿no? Ese borde en cepillo del túbulo proximal le da la característica de aumentar 20 veces su capacidad absortiva, ¿no? Por eso casi el 65% se reabsorbe ahí. En cambio, el túbulo distal, el asa de Henle no tiene esa característica. Ahora, ¿cuánto de agua se absorbe a este nivel? Se absorbe el 20% de la agua filtrada. ¿Pero en qué nivel? ¿En la rama descendente o en la ascendente? En la rama descendente. La rama descendente solo absorbe agua, gracias a que tenemos aquaporitos. ¿Y qué pasa con la rama ascendente en su porción fina y gruesa? Es impermeable al agua. ¿Muy bien? Ahora, hay que recordar que solo, ¿no? En la rama descendente de Henle se absorbe agua y no se absorbe ningún electrolito. Escasamente la urea, pero otros electrolitos, nada. La rama ascendente es impermeable al agua, pero ¿no? Permite ¿no? absorber electrolitos. Bien, la parte ascendente, pero ¿qué porción? ¿La fina o la gruesa? La porción gruesa. En la porción gruesa se reabsorbe el 25% de sodio filtrado. Bien, el 25% del sodio filtrado. Ahora, no solo se va a reabsorber sodio, muy bien, también se va a reabsorber cloro y potasio, juntos. Al mismo tiempo, el 30% de calcio, bicarbonato y magnesio. Muy bien, a este nivel es muy importante recordar que se reabsorbe calcio, bicarbonato y magnesio. ¿Por qué? Primero hablaremos del sodio, luego vamos a hablar del calcio y magnesio. ¿Cómo se reabsorbe el sodio? Bueno, nuevamente tenemos acá nuestra célula tubular de la asa de Henle, un lado luminal y un lado vasolateral, ¿no? Aquí también actúa la bomba de sodio y potasio ATPasa sacando 3 sodios e ingresando 2 potasios. Genera un ambiente electronegativo de menos 70 milivoltios, ¿no? Ahora, del otro lado tengo transportes activos secundarios, porque este es primario. El transporte activo secundario tengo 2 tipos. Uno, que es un contratransporte, donde se reabsorbe sodio y se secreta hidrogenio. Y el más importante a este nivel es la bomba de sodio 2-cloro-potasio. O sea, este es un cotransporte que mueve 3 electrolitos. ¿Qué hace? Reabsorbe un sodio, 2 cloros y un potasio desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Muy bien. Este transportador es muy importante, les voy a mencionar un momento por qué. Pero luego, ¿qué pasa? Acá está el sodio, el potasio y el cloro. El potasio
por retrodifusión, muy bien, vuelve a la luz tubular. Muy bien, vuelve a la luz tubular, ¿ya? Y carga nuevamente la luz tubular de una carga eléctrica positiva. Le da una electropositividad a la luz tubular. Entonces, los potasios vuelven a difundir desde el espacio intracelular hacia la luz tubular. Esto se carga nuevamente, de forma positiva y va a repeler los electrolitos con carga positiva. ¿Qué electrolitos tengo con carga positiva? Sodio, potasio, magnesio y calcio. Sobre todo el magnesio y calcio van a pasar por difusión paracelular. Muy bien. Gracias a que el potasio vuelve a ingresar, retorna desde el espacio intracelular hacia la luz tubular, carga, le da una electropositividad a la luz tubular de más 8 milivoltios y eso hace que positivo con positivo se repele. ¿Cierto? Y el calcio y el magnesio pasan al espacio. ¿Me entendieron, no? Ok. ¿Qué pasa si yo bloqueo este canal? No se reabsorbe sodio, no se reabsorbe cloro, no se reabsorbe potasio. Tampoco se va a reabsorber agua. Muy bien, bueno, a este nivel no se reabsorbe mucha agua, pero en el túbulo distal se reabsorbe más. Muy bien. Aquí actúan los otros diuréticos. Ya hemos hablado de un grupo que son los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bloquean la reabsorción de bicarbonato. Aquí tengo los diuréticos de asa. Y este es el que tal vez alguna vez han escuchado ustedes, furosemida. Este es el diurético más potente y el más común que se usa generalmente. ¿Ya? La furosemida. Está hinchado, le daremos furosemida. ¿Cuántas veces al día se da? Depende de la patología. Si es un edema leve, una vez al día, 40 miligramos cada día. Muy bien. Ahora también hay el ácido tacrínico, bumetanida, que son pocamente usados. Muy bien, incluso no hay en el mercado. Antes había la bumetanida, era muy potente, una dosis de 2 miligramos venía allí, pequeñita era la tableta, pero les hacía orinar a los pacientes como caballos. Muy bien. Y eso lo usábamos en los pacientes que tenían edema refractario, que no responde al medicamento. Muy bien, eso es refractario. Ojo, hay algo también muy importante a este nivel. Hay un nivel en los túbulos donde se secreta una proteína, la uromodulina, conocida también como proteína de tal forza. ¿Dónde? A nivel del asa ascendente de gen. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? Si hay una alteración del transportador de sodio 2-cloropotasio, no por un medicamento, sino ya hay una deficiencia genética. Una deficiencia genética. Eso se conoce como síndrome de Bartter, donde no actúa de forma normal la bomba sodio 2-cloropotasio. Cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, estamos hablando de enfermedades del túbulo, y eso se llama como tubulopatías. Muy bien, cuando estén en quinto año en nefrología, o en cuarto, ya no me acuerdo en qué año se pasa nefro, les voy a decir, hay tubulopatías. Y aquí ya están viendo tubulopatías. Ustedes todavía, que son estudiantes de años de base, de materias de base, ya están conociendo. Muy bien. Vamos con el túbulo distal. Muy bien. El túbulo distal, muy bien, va a tener una porción inicial y una porción final. Estamos a este nivel, ¿no? Ya hemos hablado del túbulo proximal, asa vigente, ahora túbulo distal. La porción inicial del túbulo distal hay que recordar que forma parte de un elemento importante del riñón. ¿De qué? Del aparato distal. ¿Cómo se llaman las células que conforman, las células del túbulo distal que conforman el aparato juxtaglomerular? ¿Cómo se llaman? Las células de la mácula densa. Recordemos, ¿qué hacían las células de la mácula densa? Eso, detectaban la cantidad de sodio que llegaba a este nivel. La cantidad de sodio que llegaba. Ahora, a este nivel, el 5% de cloruro de sodio se reabsorbe. ¿Bien? El 5% de cloruro de sodio. ¿Ok?
Gracias a qué cotransportador de sodio y cloro. Ahora, esta zona, ¿no? La porción inicial y la porción final del túbulo distal es casi impermeable al agua. Casi, ¿qué significa? No totalmente. ¿De qué depende la absorción de agua a este nivel? Depende de una hormona que se llama ADH. ¿Qué es ADH? Hormona Diurética. ¿Dónde se produce? Hipotálamo. ¿No? Sí. En el núcleo, no recuerdo muy bien, supraóptico paraventricular, ¿no? Uno de los dos. Pero actualmente incluso se producen los dos, dicen. Muy bien. Se produce en el hipotálamo. Entonces, antidiurética. ¿Qué significa? Evita la diuresis. ¿Y cómo evitar? Evitando la reabsorción, aumentando la reabsorción de agua, ¿no? A nivel del túbulo distal. Muy bien. Aquí tengo la porción inicial del túbulo distal, lado luminal, lado vasolateral. Tengo el cotransportador conocido como sodio y cloro. Igualmente actúa la bomba de sodio y potasio ATPasa. Muy bien. Y se va a reabsorber sodio juntamente con el cloro. Un cotransportador. ¿Qué pasa si bloqueo este cotransportador? ¿No? Vamos a tener los diuréticos tiacídicos. ¿No? Diuréticos tiacídicos. Uno de ellos conocidos es la hidroclorotiacida. Muy bien. La hidroclorotiacida. También se utiliza sobre todo en pacientes con enfermedad cardíaca que tienen, ¿no? Insuficiencia cardíaca, tienen retención de líquido. Se puede usar furosemida más hidroclorotiacida. A eso se llama doble bloqueo tubular. Estamos bloqueando el asa de Henle y el túbulo distal. Muy bien. ¿Qué pasa si hay una deficiencia genética en este cotransportador? Aparece el síndrome de Gittelmann. Muy bien. Es otra tubulopatía. Síndrome de Gittelmann. Muy bien. Tengo luego la porción final, ¿no? Acá, la porción final del túbulo distal y parte inicial del conducto colector. Hay que recordar que después del túbulo distal no puede estar el túbulo colector, pero esta porción larga se conoce como conducto colector. El conducto colector tiene dos porciones, una porción que está en la corteza y una porción que está en la red. En este momento vamos a hablar de la porción cortical y la porción final del túbulo distal. Muy bien. En esta porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical tengo dos tipos de células: las células principales y las células intercaladas. Muy bien. Las células principales, ¿no? Permiten aquí es reabsorción, no reabsorción de sodio y secreción de potasio. Muy bien. En un momento vamos a hablar de las células intercaladas. Muy bien. A este nivel también tenemos los canales de aquaporina de tipo 2, que es sensible a la ADH, la hormona antidiurética, ¿no? Entonces se va a reabsorber agua, ¿no? En un 5% igual gracias a la ADH. Muy bien, hablaremos de las células principales. Reabsorben sodio y agua de la luz, ¿no? Junto con el sodio entra el agua, ¿no? Y secretan iones potasio. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿No? Van a reabsorber sodio y van a secretar potasio. Primero, antes que nada, las células principales, muy bien, cumplen esta función de reabsorción de sodio y secreción de potasio gracias a una hormona que se llama aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? En las glándulas suprarrenales, ¿no? La aldosterona es parte de un sistema. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Ok. Entonces, la aldosterona, ¿no? Cuando llega a la célula principal, permite la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Muy bien.
Los canales de sodio que reabsorben, ¿no?, el sodio se conocen como canales también ENAC. ¿Ya? Y los canales que secretan el potasio se conocen como canales ROM-K. Muy bien, eso no está en el Guyton, eso lo van a ver en libros de nefrología o medicina interna, tal vez. Entonces ya tienen que ir por la gente. Muy bien. Y es muy importante diferenciar la aldosterona de estos canales, debido a que hay medicamentos que van a bloquear la aldosterona y hay medicamentos que van a bloquear el canal ENAC. Muy bien. El canal ENAC y los RONCA. Estos diuréticos son conocidos como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué diuréticos ahorradores de potasio? ¿Por qué creen? Porque no hace efecto. ¿Por qué? No hace efecto. Ya, inhibe los canales de sodio. Si no se absorbe sodio, no se va a secretar potasio. Entonces el potasio en el cuerpo va a aumentar, en el organismo va a aumentar o va a disminuir. Va a aumentar. Por eso se lo conoce como ahorrador de potasio. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de diuréticos ahorradores de potasio tengo? Antagonistas de la aldosterona, conocidos como la espironolactona, el principal, y bloqueantes de los canales de sodio ENAC, conocidos como amigolide y triamterena. De estos, ¿cuál es más usado? La espironolactona. Muy bien. Ahora, probablemente en la última clase hablemos de patología, enfermedad. Por ejemplo, enfermedad renal. ¿Ya? Un paciente con enfermedad renal tiene complicaciones. Complicaciones hematológicas, complicaciones electrolíticas, complicaciones cardíacas. ¿Qué complicación hematológica creen que tenga un paciente renal? Tendrá, les pregunto, leucopenia, leucocitosis, tendrá anemia o eritrocitosis, o tendrá plaquetopenia o trombocitosis. ¿Cuál de estas? 6. ¿Qué serie afectará? ¿Serie roja, serie blanca o serie plaquetaria? Ya, serie roja, estamos bien. ¿Tendrá anemia o eritrocitosis? ¿Por qué eritrocitosis? No, ¿qué es eritrocitosis? El aumento de glóbulos rojos. de la hemoglobina, eso no es destrucción. A ver, analicen, muchachos, esto es fisiología. ¿Qué hormona se produce en el riñón? La eritropoyetina. ¿Qué hormona se activa en el riñón? La vitamina D. Ahora, hematológicamente, si no hay eritropoyetina, ¿qué va a pasar? Como consecuencia, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener anemia. ¿No? Si no hay vitamina D activa, no se va a reabsorber ¿qué? Calcio ni fósforo. ¿No? Aquí va todo con todo esto. Ay, muchas veces me distraigo, muchachos. No hay distracción. Ahora, el paciente renal crónico, ¿qué alteración electrolítica más frecuente tiene? Alteración del sodio, del potasio, del cloro, del calcio, sobre todo del potasio. El paciente tiene hipercalemia, no puede secretar potasio. Si no secreta potasio, entonces su potasio en sangre va a aumentar y eso se conoce como hipercalemia. Entonces, al paciente renal yo le doy diuréticos, ¿no? Puedo escoger una variedad de diuréticos. Los diuréticos no que bloquean la aldosterona o el canal de sodio son buenos. Pero ¿qué efecto adverso tienen estos diuréticos? Son ahorradores de potasio. Si el paciente renal ya por su enfermedad no puede secretar potasio, muchas veces está restringido este tipo de diuréticos. Muy bien. ¿Qué enfermedad se presenta a este nivel? El síndrome de Lima. Síndrome de Lima. Muy bien. ¿Sí está ahí? Ya. No falta todavía. Células intercaladas. Es el segundo tipo de células que tenemos en la porción final del túbulo vista. Las células intercaladas son de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Las de tipo A secretan iones hidrógeno y reabsorben iones potasio. Como vemos acá, secretan iones hidrógeno y reabsorben potasio. Las células de tipo B secretan iones bicarbonato, muy bien, y también secretan iones potasio. Muy bien.
A ver, vamos con las células de tipo A. Estas van a secretar hidrogenión, ¿no? Y van a reabsorber potasio. Este hidrogenión se va a unir con el bicarbonato. Ambos forman que el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. El CO2 se reabsorbe. El CO2 se une al agua intracelular. Por la anhidrasa carbónica se forma bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe, ¿no? ¿Sí? ¿Dime? ¿Es posible la conversión de agua fuegos en ácido carbónico si no tenemos ¿Anhidrasa carbónica? la enzima anhidrasa carbónica? No, tenemos. No. La anhidrasa carbónica no solo está en los eritrocitos. Está presente en algunos órganos específicos. En el riñón, en el ojo, a nivel pulmonar. Muy bien. Obviamente también están dentro de los eritrocitos. Bien. No significa que haya eritrocitos en los glóbulos rojos, sino que hay anhidrasa carbónica que es propia del riñón. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿sí? No, anemia hemolítica significa destrucción de glóbulos rojos. La destrucción de glóbulos rojos puede ser por transfusión, ¿no? Por incompatibilidad de grupos sanguíneos. Puede ser que el cuerpo de un paciente genere anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿no? Una enfermedad autoinmune es una anemia hemolítica. Muy bien. El riñón no interviene en todo eso. Eso sí, si hay una anemia hemolítica, ¿qué se libera de los glóbulos rojos? Hemoglobina. Esta se convierte en bilirrubina. La bilirrubina se excreta por vía biliar y por vía renal. Entonces, cuando la bilirrubina llega al nivel del túbulo, se puede acumular y puede formar una enfermedad que se llama nefropatía por pigmentos. ¿Bien? Ok. Entonces, las células de tipo B secretan iones bicarbonato. Muy bien, y secretan iones potasio. Algo que les puede ayudar a comprender estas dos, ¿no? Las de tipo A también son conocidas como alfa y las de tipo B conocidas como células de tipo B. ¿Y cómo se van a recordar qué secreta cada una de ellas? Las del tipo A, acidosis o acidosis. Las de tipo B, base o básico. ¿Cuál es ácido? ¿Hidrogenión o bicarbonato? Entonces, beta, ácido, el hidrogeno. ¿Cuál es base? ¿El hidrogenión o el bicarbonato? Entonces, las del tipo A secretan hidrogenión y las del tipo B secretan bicarbonato. ¿Bien? Esto parece un enredo, ¿no? Pero es lo mismo, miren. Acidosis, alcalosis. Tengo lo que es las células de tipo A y las células de tipo B. Las de tipo A secreta hidrogenión y absorbe potasio. Muy bien, las de tipo B secreta bicarbonato y secreta potasio, ¿no? Estas generan, ¿no? Generalmente producen alcalosis y estas producen acidosis. Y por último vamos con el conducto colector medular. Muy bien. En esta porción se reabsorbe el 10% de agua y sodio. ¿Cuánto se reabsorbía en el túbulo distal? 5%. 5%. Sí. Tal vez quieres 10%, a exagerar, pero 5%. En el conducto colector medular, a este nivel, ¿no? Se reabsorbe el 10% de sodio y agua. ¿Qué más? Esta porción es permeable a la urea. Muy bien, a la urea. Gracias a que existen unos transportadores, ¿no? Transportadores de la urea. Estos transportadores de la urea son de tipo A1 o de tipo A3. La principal es la de tipo A3. ¿Qué hacen estos transportadores? Permiten la reabsorción de urea. Esta sección o segmento es capaz también de secretar iones hidrogenión contra un gradiente de concentración. ¿Qué también es importante? En este segmento, al igual que en el túbulo distal, el conducto colector medular también es sensible a la ADH. Eso significa que el agua que se reabsorbe es gracias a la presencia de ADH. Muy bien. ¿Dónde se produce el ADH? En el hipotálamo, ¿no? Ahora, ¿por qué será importante conocer qué elementos se reabsorben en este nivel? Bueno, sodio y agua también se reabsorben, no hay problema, gracias al ADH y a los cotransportadores de sodio.
La urea, cuando se reabsorbe a este nivel, muy bien, va a pasar hacia el espacio. ¿Qué espacio tenemos acá? A este nivel, al espacio intersticial. El espacio intersticial entonces va a ganar un soluto osmótico, porque recuerden, la urea es un soluto osmótico. ¿Qué significa osmóticamente activo? Que retiene agua. Entonces, el espacio intersticial de la médula va a ser hipoosmótico o hiperosmótico. Hiperosmótico. Muy bien. ¿Y para qué necesitamos que el intersticio de la médula sea hiperosmótico? Para poder concentrar o diluir la orina. ¿No es cierto? Si yo tomo, por ejemplo, 2 litros de agua, ¿no? Me tomo 2 litros de agua y estoy todo el día sentado en una oficina, ¿qué va a pasar con el exceso de agua que mi cuerpo no está utilizando? Lo va a eliminar, ¿no? El cuerpo percibe que hay exceso de agua, ¿no? Va a disminuir la concentración de la hormona antidiurética, no se va a reabsorber agua, y asimismo la urea tampoco se va a reabsorber, muy bien, y va a retener el agua en la luz tubular y se va a producir una orina concentrada o diluida. Diluida, ¿no es cierto? Una orina diluida. A ese mecanismo de reabsorción de urea, ¿no? Aumento de la osmolaridad del intersticio medular, se conoce como sistema de contracorriente. Y eso es toda una clase, muchachos. Toda una clase. No es simplemente que se reabsorbe urea y ya. Es toda una clase que va a ser el día lunes tal vez o el martes. Muy bien. Eso es muy importante. ¿Qué más? Muy bien, la ADH. Okay. La ADH tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Vasopresina, ¿no es cierto? Ok. La vasopresina también se conoce ¿por qué? Porque provoca vasoconstricción. Bien, uno de estos efectos. Bueno, hasta ahí hemos concluido. Vamos a hacer un repaso. Lo que yo necesito es que ustedes... A ver, vamos. ¿Dónde estamos? Ya, acá, agarraremos. Túbulo proximal. ¿Qué es lo que más se reabsorbe? Sodio y agua en un 65%. ¿Qué más se reabsorbe? Glucosa, aminoácidos, fósforo, ácido úrico, ¿no? Se secreta hidrogenión, actúa la anhidrasa carbónica. Vámonos con, ¿qué viene acá? Rama descendente de Henry. ¿Qué se reabsorbe? Agua. ¿En qué porcentaje? Un 20%. ¿Se reabsorbe solutos? No, excepto la urea. Bien. Rama ascendente de Henry, la rama ascendente fina. ¿Reabsorbe solutos? Un poco. ¿Reabsorbe agua? No. La rama ascendente gruesa. ¿Reabsorbe qué? ¿Solutos o agua? Solutos. ¿Qué solutos? Sodio, cloro, potasio. Gracias a un transportador. Sodio, 2 cloro, potasio. ¿En qué porcentaje? En un 25%. ¿Cierto? ¿Qué más se reabsorbe a este nivel? Calcio, magnesio. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante? Porque a ese nivel también se llega a formar piedras, cálculos, ¿no? Y utilizamos ciertos medicamentos para evitar la formación de piedras, como los diuréticos. Muy bien. Ok, porción inicial del túbulo distal. La porción inicial forma parte de un aparato, el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que las células que componen, ¿no?, el aparato yuxtaglomerular se conocen como mácula densa, ¿no? La mácula densa percibe la cantidad de sodio que llega a ese nivel, ¿no? Y recordemos, ¿para qué necesitamos saber cuánto de sodio llega a ese nivel? ¿No? Para saber cuánto es la concentración de sodio a nivel general y, ¿no?, medir la presión arterial. Si tengo un paciente con presión arterial baja, ¿no?, hipotensión arterial, va a tener disminución del flujo de sangre a nivel del glomérulo. El filtrado glomerular va a aumentar o va a disminuir. Va a disminuir. ¿Va a haber sodio normalmente en el túbulo distal? No, va a haber disminución de sodio, ¿no?, en el túbulo distal. La mácula densa percibe eso y que, como consecuencia, ¿qué hace?
secreta, produce una hormona que se llama renina. ¿Qué hace la renina? Activa la angiotensina 2 y la aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina 2? Bloquea la arteriola eferente para aumentar la presión intraglomerular y aumentar el infiltrado glomerular. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio en las células principales del túbulo distal. ¿Se dan cuenta de todo lo que hemos avanzado hasta ahora aquí de relación? Bien. La porción final del túbulo distal está compuesta de dos células. Células principales y células intercaladas. Las células principales actúan gracias a una hormona que se llama la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona entonces en las células principales? Que absorbe sodio y secreta potasio. ¿No? A este nivel actúan los diuréticos, ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona, ¿no? Evitando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Qué hacen las células principales? Hay de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Las de tipo A, ¿qué hacen? ¿Secretan qué? Hidrogenio. Las de tipo B secretan bicarbonato, ¿no? A nivel del túbulo distal, ¿cuánto de sodio y agua se reabsorbe? 5%. A nivel del conducto colector medular, ¿cuánto de agua y sodio? 10%. Además de agua y sodio, se reabsorbe urea para aumentar la osmolaridad del intersticio medular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Entonces yo les pregunto. Ahí la señorita, ¿cuál es su nombre? Carla. Carla. ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato en el túbulo proximal? Carlos, ¿no? Ariel, ¿cómo se reabsorbe el bicarbonato en el túbulo proximal? ¿Gracias a qué? ¿Algún transportador, alguna enzima? ¿No? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Va a hacer. ¿Qué hace? Lo va el bicarbonato. Ajá, El bicarbonato se une al hidrogenio. Ambos van a formar ¿qué? Actúa la anhidrasa carbónica y la divide en ¿qué? En O2, en agua y en CO2. ¿Qué pasa con el agua? Se va. ¿Y qué pasa con el CO2? Pasa a la célula. En la celda otra vez une el agua más CO2, ¿qué hacen? Hacen carbónico y esta se disocia en hidrógeno y bicarbonato. ¿El bicarbonato qué hace? Se reabsorbe a la luz intersticial y se secreta el hidrógeno. ¿Cierto? ¿Dónde está? Para los que no han entendido, aquí estamos. ¿No? Hidrógeno más bicarbonato, ácido carbónico, CO2 se reabsorbe, CO2 se une al agua intracelular, forma ácido carbónico, ¿no? Se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno se secreta. Muy bien. A ver. ¿Tu nombre, joven? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Qué hacen las células principales del conducto del túbulo distal? Las células de tipo A. Las células principales. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? ¿Qué reabsorben? ¿Qué secretan? Muy bien, reabsorbe sodio. A cambio, ¿qué secretan? Potasio. ¿No? Potasio. Muy bien. Ok, a ver, ¿qué más? Allá. Señorita, su nombre. Miriam. Una fase. ¿Cuánto de porcentaje de sodio se reabsorbe en el asa ascendente ligente? ¿Cuánto de porcentaje de sodio se reabsorbe en el asa ascendente ligente? ¿No, Miriam? ¿Alguno? 25%. ¿Gracias a qué cotransportador? A la bomba de sodio, dos potasios. Dos sodio, dos cloro y potasio. A este nivel actúan los diuréticos de ácido, como la furosemida. Bien, bueno, creo que hasta ahí, muchachos, ya no les voy a torturar. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, excelente. Hoy acabamos temprano, mañana nos vemos. ¿Listo?